En este video vamos a resolver el siguiente circuito mediante transformada de Laplace. Vemos que nuestro circuito tiene un inductor, un capacitor, una resistencia y la fuente de voltaje. Aquí vemos las direcciones de la corriente. Para comenzar a resolver esto, vamos a comenzar haciendo el análisis con las leyes de Kirchhoff. Primero vamos a utilizar la ley de corriente de Kirchhoff, la cual nos dice que la sumatoria de la corriente que entran es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de cualquiera de los nodos. Entonces, para eso tenemos que la corriente I1 que entra a ese nodo será igual a estas dos que salen de dicho nodo, que es entonces I3 más I2. Ahora vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Primero vamos a aplicarla en esta malla de aquí, en esta malla. Entonces, para eso tenemos que la caída de voltaje que hay en el inductor será el inductor multiplicado por la derivada de la corriente respecto al tiempo. Pero la corriente que pasa por aquí, por el inductor, es la corriente 1. Entonces vamos aquí a llamarle 1. La derivada de la corriente 1 respecto al tiempo, más la caída de voltaje que hay en esta resistencia, que sabemos que es la resistencia multiplicada por la corriente, que es I2. Aquí tendremos I2 y todo eso será igual a la fuente de voltaje, que son 6 voltios. Entonces vamos a ponerle 6 voltios. Ahora, analizando esta segunda malla, vamos a tener por aquí que la caída de voltaje en el capacitor es 1 entre la capacitancia multiplicado por la carga que pasa por aquí. Es decir, la carga de la corriente, que es 3, menos el voltaje que hay en esta resistencia, que es la resistencia multiplicada por I sub 2. Todo eso será igual a 0. Ahora, sustituyendo en estas ecuaciones los valores del circuito, por aquí vamos a tener que aquí tenemos el inductor, la L representa el valor del inductor, que es un henrio. Entonces, 1 multiplicado por la derivada de la corriente 1 respecto al tiempo, nos va a quedar la derivada de la corriente 1 respecto al tiempo. Entonces, esto, la derivada de la corriente 1, lo vamos a representar como I' sub 1, más la resistencia, que vale 5. Entonces tendremos 5 multiplicado por I sub 2. Todo eso igualado a 6 voltios. 6 voltios. 6 voltios. Aquí lo dejamos sin unidad. Nada más ponemos las cantidades. Y entonces por aquí 1 entre la capacitancia, que es 1 entre 100 faradios. Entonces equivale a multiplicar por 100 la carga 3. Entonces tendremos 100 por Q sub 3 menos la resistencia, que vale 5 por I sub 2. Entonces tendremos menos 5 por I sub 2, eso es igual a 0. Aquí tenemos un sistema de dos ecuaciones, pero tiene 3 incógnitas. Aquí vamos primero a derivar, ya que tenemos carga, pero necesitamos corriente. Vamos a derivar, ya que la derivada de la carga respecto al tiempo nos da la corriente. Es decir, la derivada de la carga respecto al tiempo es igual a corriente. Aquí vamos a derivar esta ecuación y vamos a tener que I' sub 1 más 5
y sub 2 es igual a 6. Y aquí tendremos 100 por, derivando la carga, nos quedará entonces y sub 3 menos 5, derivando la corriente y sub 2, entonces nos va a quedar y prima sub 2, y todo eso será igual a 0. Aquí vemos que todavía seguimos teniendo las dos ecuaciones, pero de tres incógnitas. Tenemos en la primera ecuación la corriente I1 y la corriente I2, pero en la segunda tenemos la corriente I3 y la corriente I2. Vamos a eliminar a I3. Para eso vamos a venir a esta ecuación y a despejar a I3 para sustituir aquí. Por aquí nos va a quedar que I sub 3 es igual a I sub 1 menos I sub 2. Ahora, sustituyendo aquí, vamos a tener que I' sub 1 más 5 y sub 2 es igual a 6. Y por aquí vamos a tener, sustituyendo a I3 por todo esto, nos queda 100 por I sub 1 menos 100 por I sub 2 menos 5 por I' sub 2, y todo eso igual a 0. Ahora sí vamos a resolver esta ecuación, este sistema de ecuaciones mediante transformada de Laplace. Para eso, nuestras condiciones iniciales son que todas las corrientes inicialmente son 0, es decir, I sub 1 de 0 es igual a 0, I sub 2 de 0 es igual a 0, e I sub 3 es igual a 0 también. Ahora vamos a proceder a transformar esta ecuación para encontrar esas corrientes. Por aquí vamos a tener que la transformada de I' sub 1 más 5 por la transformada de I sub 2 es igual a 6 por la transformada de 1. Y aquí, en la segunda ecuación, tendremos 100 por la transformada de I sub 1 menos 100 por la transformada de I sub 2 menos 5 por la transformada de I' sub 2, y todo eso igual a 0. Ahora vamos a comenzar a transformar ambas ecuaciones. Para eso tendremos S por I sub 1 de S menos I sub 1 de 0 más 5 por la transformada de I sub 2, que es I sub 2 de S, igual a 6 por la transformada de 1, que es 1 entre S, entonces nos queda 6 entre S. Y aquí la transformada de esta ecuación será 100 por la transformada de I sub 1, que es I sub 1 de S, menos 100 por la transformada de I sub 2, que será 100 por I sub 2 de S, menos 5 por la transformada de I' sub 2, que es S por I sub 2 de S menos I sub 2 de 0, y eso igual a 0. Aquí las condiciones iniciales son 0, I sub 1 de 0 es 0, e I sub 2 de 0 también es 0. Entonces, reduciendo todo eso, simplificando, nos queda S por I sub 1 de S más 5 por I sub 2 de S igual a 6 entre S. Y aquí tendremos
100 por i sub 1 de s menos 100 por i sub 2 de s menos 5 por s por i sub 2 de s. Nos queda menos 5 s por i sub 2 de s. Todo eso igual a 0. Aquí vamos a sacar factor común a i sub 2 de s. Y tendremos por aquí s por i sub 1 de s más 5 por i sub 2 de s igual a 6 entre s. Y aquí tendremos 100 por i sub 1 de s menos i sub 2 de s será factor común de 100 más 5 s. Todo eso igual a 0. Aquí tenemos ahora un sistema de ecuaciones algebraico que es posible resolverse por los métodos que ya conocemos: reducción, sustitución, igualación, entre otros. Pero primero aquí vamos a sacar factor común a 5. Para eso tendremos s por i sub 1 de s más 5 por i sub 2 de s igual a 6 entre s. Y por aquí tendremos, sacando factor común aquí a 5, vamos a tener 100 por i sub 1 de s menos 5 por i sub 2 de s será factor común de s más 20. Todo eso igual a 0. Ahora sí, vemos que es posible reducir este sistema de ecuaciones a la variable i sub 1, es decir, eliminar a i sub 2. Y para eliminar a i sub 2 vamos a multiplicar esta ecuación por s más 20. Aquí vamos a tener, multiplicando esta ecuación por s más 20. Y por aquí tendremos s por s más 20 por i sub 1 de s más 5 por s más 20 por i sub 2 de s igual a 6 por s, nos queda 6s, más 6 por 20 nos queda 120, dividido entre s. Aquí ahora tendremos 100 por i sub 1 de s menos 5 por i sub 2 de s por s más 20. Todo eso igual a 0. Vemos que es posible cancelar estos términos ya que son semejantes y de signos opuestos. Entonces se cancelan y nos queda s por s más 20 por i sub 1 de s más 100 por i sub 1 de s igual a todo esto, 6s más 120 entre s. Ahora aquí vamos a sacar factor común a i sub 1 de s para así poder encontrar su transformada inversa. Por aquí vamos a tener que i sub 1 de s será factor común de s por s, será s cuadrado, más s por 20 será 20s más 100 igual a 6s más 120 entre s. Aquí ahora vamos a factorizar esto de la siguiente forma. Tendremos i sub 1 de s y esto procederemos a factorizarlo de la siguiente manera. Tendremos s más. Aquí tenemos que buscar dos números que multiplicado den 100 y sumado nos den 20. Esos números son 10 y 10. Igual
a 6s más 120 entre s. Vemos que esto, como son factores iguales, lo podemos expresar un solo elevado al cuadrado. Y tendremos i sub 1 de s multiplicado por s más 10, todo eso elevado al cuadrado, igual a 6s más 100 entre s. Ahora despejando a i sub 1 de s, vamos a tener que i sub 1 de s es igual a 6s más, aquí va 120, más 120 entre s por s más 10 al cuadrado. Ahora aquí vamos a aplicar fracciones parciales. Para este factor vamos a tener a entre s, y para este factor, como es un factor cuadrático, vamos a tener más, aquí tendremos más b entre s más 10 más c entre s más 10 al cuadrado. Resolviendo para encontrar la constante a, b y c, vamos a tener entonces que despejar de aquí el numerador, es decir, el denominador lo vamos a colocar a multiplicar todo esto. Y para eso tendremos 6s más 120 será igual a s por s más 10 elevado al cuadrado multiplicado por a entre s más b entre s más 10 más c entre s más 10 elevado al cuadrado. Ahora, desarrollando todo eso y resolviendo las ecuaciones que nos quedarán para a, b y c, vamos a tener que los valores de esa constante serán, por aquí tendremos. Antes de continuar por aquí, hay que aclarar que hemos anotado por aquí estas ecuaciones para seguir encontrando las demás corrientes. Ahora bien, continuando, vamos a multiplicar todo esto por esto de aquí adentro. Y haciendo eso vemos que al multiplicar este por a entre s, se nos cancelan las s y nos queda entonces que 6s más 120 es igual a por s más 10 al cuadrado, más vemos aquí que si multiplicamos esto por b entre s más 10, se nos cancela uno de los factores de s más 10, entonces nos queda b por s más 10. Esto es porque aquí hay un s más 10 lineal y aquí hay un s más 10 cuadrático. Ahora, continuando, tendremos más c entre s más 10 al cuadrado por s más 10 al cuadrado. Vemos que se nos cancelan este factor de aquí con este de aquí completamente, ya que ambos están al cuadrado, y nos queda c por s. Ahora, resolviendo todo eso y usando las identidades o igualdades, podremos encontrar los valores de a y b, que por aquí lo vamos a tener a continuación. Hemos obtenido los valores de a, b y c. Eso fue posible aplicando las identidades o igualdades. Al hacer eso, nos salieron estas ecuaciones, de donde a es igual a 6 entre 5, y después vinimos aquí a sustituir a para encontrar el valor de b. Luego, ya teniendo el valor de a y el valor de b, fue posible sustituir para encontrar el valor de c, que es menos 6. Ahora vamos a proceder a sustituir estos valores en esta ecuación e inmediatamente a aplicar transformada inversa de Laplace. Y para eso vamos a tener que la transformada inversa de i sub 1 de s será i sub 1 de t será igual a entre s, pero a vale 6 sobre 5. Entonces tendremos 6 entre 5 por la transformada inversa de 1 entre s más b
pero b vale 6 entre 5. Entonces por aquí tendremos menos 6 entre 5 por la transformada inversa de s más 10. Entonces tendremos 1 entre s más 10. Por aquí tendremos más c entre s más 10 elevado al cuadrado, pero c vale menos 6. Entonces aquí tendremos menos 6 por la transformada inversa de 1 entre s más 10. Todo eso al cuadrado. Y por aquí arriba, transformando todo eso, vamos a tener y sub 1 de t será igual a 6 entre 5 por la transformada de 1 entre s. Sabemos que la transformada inversa de 1 entre s es 1. Entonces 1 por 6 entre 5 nos queda 6 entre 5. Menos la transformada inversa de 1 entre s más 10. Nos queda la exponencial. Aquí tendremos que la transformada inversa de 1 entre s menos a, nos queda la exponencial elevado a la a t. Entonces a en este caso es 10. Y aquí debemos poner el signo contrario a este. Entonces como aquí es positivo, nos quedará 6 entre 5 por la exponencial elevado a la menos 10 por t. Menos 6. Aquí, aplicando traslación en el eje S, nos queda menos 6 por t multiplicado por la exponencial elevado a la menos 10t. Eso es porque usamos la traslación. Entonces, al hacer eso, debemos multiplicar por esa exponencial. Y ya entonces aquí hemos encontrado el valor de la corriente 1 de nuestro circuito. Para eso podemos comprobar con las condiciones iniciales. Al hacerlo, evaluando a t en 0, vemos que este término se cancela. Aquí nos queda 6 entre 5 negativo más 6 entre 5 nos da 0. Es decir, nuestra corriente I1 está correcta. Ahora vamos a proceder a sustituir a I sub 1 de S en esta ecuación para encontrar a I sub 2 de S. Recordemos que teníamos que I sub 1 de S es igual a 6S más 120 entre S por S más 10 elevado al cuadrado. Entonces eso lo vamos a sustituir aquí para encontrar a I sub 2 de S. Y vamos a tener que S multiplicado por 6S más 120 entre S por S más 10 elevado al cuadrado más 5 por I sub 2 de S igual a 6 entre S. Entonces vemos aquí que esta S se cancela con esta que está dividiendo y nos queda que 6S más 120 entre S más 10 al cuadrado más 5 por I sub 2 de S es igual a 6 entre S. Ahora, despejando a I sub 2 de S, vamos a tener este término que está positivo, va a pasar a este lado negativo, y el 5 que está multiplicando va a pasar dividiendo. Y tendremos que I sub 2 de S será igual a 6 entre 5 por S menos 6 por S más 120 entre 5 por S más 10 elevado al cuadrado. Aquí vemos que si aplicamos transformada inversa de Laplace, aquí es posible realizar la transformada de una manera directa, pero aquí debemos aplicar fracciones parciales solamente en este término. Pero antes vamos a sacar factor común
en el numerador para así poder cancelar este 5 del denominador, para hacer que las fracciones parciales sea un poco más sencilla. Y entonces, haciendo eso, nos quedará que I sub 2 de S será igual a 6 entre 5 por S menos, aquí al sacar factor común a 5 nos quedará 6 entre 5 por S más 24. Todo eso dividido entre S más 10 elevado al cuadrado. Ahora, aplicando fracciones parciales a este término de aquí, que involucra también al signo negativo, vamos a tener por aquí menos 6 quinto por S menos 24 entre S más 10 elevado al cuadrado será igual a entre S más 10 más B entre S más 10 elevado al cuadrado. Ahora, despejando el numerador, es decir, colocando el denominador a multiplicar todo esto, vamos a tener por aquí menos 6 quinto por S menos 24 será igual a S más 10 elevado al cuadrado, que multiplicará a todo esto, es decir, A entre S más 10 más B entre S más 10 elevado al cuadrado. Ahora, multiplicando esto por todo esto, nos quedará menos 6 quinto por S, y menos 6 quinto por S, menos 24, será igual a S más 10 al cuadrado por A entre S más 10. Aquí se va a cancelar S más 10 con uno de aquí, y nos queda A por S más 10 más S más 10 al cuadrado por B entre S más 10 al cuadrado. Se cancela todo esto de aquí con todo esto de aquí y nos queda más B. Ahora, resolviendo todo eso y utilizando las igualdades o identidades, nos queda que el valor de A, que fue posible encontrarlo directamente usando aquí las identidades o igualdades. Luego, para encontrar el valor de B, sustituimos el valor de A en esta ecuación y fue posible encontrar el valor de B. Ahora vamos a aplicar transformada inversa de Laplace a esta ecuación y tendremos que la transformada inversa de I sub 2 de S es igual a la transformada inversa de 6 entre 5 por S. 6 entre 5 por S. Y esto lo vamos a sustituir por esto que está aquí, por esto. Pero recordemos que ya tenemos los valores de A y B, entonces tendremos más la transformada inversa de A, que vale menos 6 quinto, tendremos aquí menos 6 quinto, dividido entre S más 10, más la transformada inversa de B entre S más 10 al cuadrado, pero B vale menos 12, aquí tendremos menos 12 entre S más 10, eso al cuadrado. Ahora vamos a sacar fuera de la transformada de Laplace a las constantes, pero aquí recordemos que la transformada inversa de I sub 2 de S es I sub 2 de T, que será igual a 6 quinto por la transformada inversa de 1 entre S, aquí, menos 6 quinto por la transformada inversa de 1 entre S más 10. Y aquí tendremos menos 12
por la transformada inversa de 1 entre s más 10, eso al cuadrado. Aquí ahora vamos a comenzar a transformar y tendremos que y sub 2 de t es igual a 6 entre 5 por la transformada inversa de 1 entre s. Recordemos que esto es 1. Entonces 1 por 6 entre 5 nos queda 6 entre 5 menos 6 entre 5 por la transformada inversa de 1 entre s más 10. Recordemos que nos queda la exponencial. Aquí nos queda la exponencial elevado a la menos 10t. Entonces eso multiplicado por menos 6 entre 5 nos queda menos 6 entre 5 por la exponencial elevado a la menos 10t. Y aquí tendremos menos 12 multiplicado por la transformada inversa de 1 entre s más 10 al cuadrado. Aquí debemos hacer una traslación en el eje s, cambiar a s más 10 por s y luego todo eso multiplicarlo por la exponencial elevado a la menos 10 por t. Es decir, nos quedará menos 12 por t por la exponencial elevado a la menos 10t. Ya aquí vemos que tenemos el valor de la corriente I sub 2. Ahora vemos que como ya tenemos la corriente 1 y la corriente 2, es posible despejar de aquí la corriente 3 y así poder encontrarla con la 2 que ya tenemos. Y para encontrar el valor de I3 vamos a despejarla de aquí. Tendremos que I3 es igual a I sub 1 menos I sub 2. Sustituyendo nos queda que I sub 3 es igual a I sub 1, que es todo esto, es decir, 6 quinto menos 6 quinto por la exponencial elevado a la menos 10 por t, menos 6t por la exponencial elevado a la menos 10 por t, menos I sub 2, que es todo esto, es decir, 6 quinto menos 6 quinto por la exponencial elevado a la menos 10 por t, menos 12t por la exponencial elevado a la menos 10 por t. Ahora vemos que cuando multipliquemos este término por este negativo, se va a cancelar con este término de aquí. Lo mismo ocurre con esto. Este término que está negativo, cuando lo multipliquemos por este signo negativo, va a quedar más y se va a cancelar con este término que es negativo. Aquí este término que está negativo, cuando lo multipliquemos con este signo, se va a restar con este término y nos va a quedar que la corriente I sub 3 es igual a 6 por t por la exponencial elevado a la 10t. Y ya este es el resultado de la corriente número 3. Ya como hemos encontrado las tres corrientes de lo que fue nuestro circuito, corriente 1, corriente 2 y corriente 3, entonces ya hasta aquí ha sido este video. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido a resolver circuito de esta forma mediante transformada de Laplace. De ser así, les invito a que se suscriban a este canal y si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios.